En esto del vocabulario paulino voy a ir saltándome, creo yo, por aquellos conceptos que considere más relevantes para poder pasar a sus cartas. A todos los que nos ven en cualquier parte pueden con toda libertad poder escribir tal vez una pregunta. Ahí está la persona que las lee para que desde donde estén puedan hacer la pregunta o el comentario que tengan a bien sobre el tema que se está abordando. Hablábamos de un verbo que para Pablo es clave en cuanto a dos cosas: la acción de discernir. Es claro en cuanto a sopesar las manifestaciones del Espíritu en la comunidad. El verbo discernir es clave para el tema de los carismas, para el tema de los movimientos del Espíritu en la comunidad. ¿Cómo el Espíritu se mueve en la comunidad? Requiere de una labor de discernimiento. Eso es clave en el pensamiento paulino. La espiritualidad es asunto de discernir. En la tradición evangélica no tenemos esta costumbre, porque nuestro apego a los dogmas y a las doctrinas es el tribunal que decide qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu. La iglesia evangélica se apega a las doctrinas, y las doctrinas son las que establecen si algo es o no es de Dios. De modo que la espiritualidad evangélica es muy seca, muy carente de una frescura. ¿Por qué? Porque su espiritualidad ya está normada por la doctrina. Es una contradicción, porque no hay nada más libre en la vida de la iglesia que la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad viene del Espíritu, que lo mirábamos el domingo. No sabes de dónde viene ni para dónde va. No se puede normar, no se puede encerrar en un código doctrinal. ¿Me comprenden esto? Entonces, si la espiritualidad yo la encierro en una doctrina, entonces la estabilizo, pero la congelo. ¿Cómo diríamos? Congelamos, la ponemos fija, le robamos el dinamismo. ¿Mande? Se estanca, sí. Pero la idea es más: cuando algo lo encierro en el dogma, si bien lo logro controlar para que no hayan excesos, pero a la hora que lo controlo también lo limito, lo encierro, y no se puede encerrar las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué opción nos da la Biblia para no caer en excesos, para no caer en extravagancias en el mundo espiritual? La opción que nos da la Biblia es el discernimiento.
No es la doctrina meramente, es el discernimiento. Y a través del discernimiento, la comunidad, porque todos tienen el Espíritu, todos tienen esa capacidad del Espíritu Santo. Entonces, al tener todos el Espíritu, este se vuelve en una comunidad que sabe distinguir. Este es el asunto. La comunidad sabe distinguir. Para la espiritualidad, entonces, para Pablo, discernir es clave. Luego, para el desarrollo personal de la vida cristiana, hay que discernir la voluntad de Dios. Hablamos de los caminos del Espíritu a nuestra vida. Para Pablo, discernir es una dimensión importantísima de la comunidad y del individuo. Ahora, reitero, en el mundo evangélico esto no lo hemos desarrollado. Han sido más los católicos los que han aprendido a desarrollar la dinámica del discernimiento. Los evangélicos no estamos ni en pañales en esto. Por eso en el mundo del catolicismo romano hay un doble dinamismo eclesial. El dinamismo vertical, que viene de su estructura papal, de todo lo que es la curia. Hay una visión dogmática, digamos, pero al existir diferentes órdenes, existen diferentes procesos comunitarios que desarrollan el conocimiento, el discernimiento. Esos espacios no los tenemos en el mundo evangélico. La Iglesia Católica es una, pero son varias. Es casi improductivo pensar que la Iglesia Católica sea, como diríamos, monolítica, igual toda. No. Allí hay una diversidad de experiencias espirituales. Las llamadas órdenes son verdaderos espacios comunitarios que son los que han promovido el discernimiento espiritual. Los jesuitas son una rama que trabaja mucho el tema del discernimiento. Y luego están órdenes que enfatizan la pobreza, como los franciscanos, otros que desarrollan mucho el estudio de las Sagradas Escrituras. Hay diferentes comunidades espirituales en el seno del catolicismo que son las que han desarrollado el tema del discernir, y es de ahí de donde ha aflorado mucho la renovación de la Iglesia Católica. La renovación de la Iglesia Católica no viene tanto del lado dogmático, papal, no, viene del lado comunitario de las diferentes órdenes que trabajan más colegiadamente que verticalmente, en su gran mayoría. Pero hay un fuerte énfasis en esto del discernimiento. El discernimiento es una tarea que el Nuevo Testamento pone en la comunidad. Y nosotros los evangélicos a esto no le hemos dedicado mayor atención. ¿Cómo discernir? Nosotros pues apenas hemos tenido un lanzamiento sobre esto, alguna que otra predicación, pero todavía no hemos entrado sistemáticamente a un ejercicio espiritual, los llamados ejercicios espirituales, que muchos se dan en el seno
en el seno del catolicismo, pues no son sino inducciones en el tema del discernimiento. Y yo sigo creyendo que los evangélicos tenemos un déficit terrible sobre cómo entendemos al Espíritu. El Espíritu Santo en el mundo evangélico, y repito esto, se orienta casi al enfoque dogmático. Cuando hablamos del Espíritu Santo, lo que desarrollamos son las doctrinas acerca del Espíritu Santo, su persona, sus atributos, sus ministerios. El abordaje que hacemos al Espíritu es un abordaje dogmático, pero no tenemos una orientación de cómo entramos en esta comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo intimamos con el Espíritu Santo? ¿Cómo aprendemos a caminar con Él? El elemento relacional, el elemento existencial, no el dogmático meramente, sino ya en el día a día, ¿cómo yo puedo caminar en el Espíritu? Que es a lo que nos convoca el Nuevo Testamento. ¿Cómo yo puedo caminar, hacer de mi día a día una experiencia de comunión y de guía del Espíritu Santo? Eso es una cosa que aún en los más pentecostales no logran abordarlo. Se esperaría que los renuevos tengan cada vez más esta función, de que sean experiencias del Espíritu y aprendizaje del Espíritu en la vida de las personas. ¿Qué pasó, hermanitas? No se oye. ¿Qué sienten? ¿Se está quemando algo por aquí? Cásense. Cásense, hermana. ¿Qué es? Una llanta, va. ¿La llanta de quién? Revísese la llanta, por favor, hermano. Bien. Sí, están quemando, cásense, dice el apóstol, hermano. Ya vamos a ver el verbo quemar, espérense. Sirva porque no va a revisar si ha dejado encendido algo ahí. Casate, Julito. Bueno, este es un verbo que tiene una gran trascendencia en la espiritualidad y la dirección de la vida cristiana, y está ausente en gran parte de nuestra vivencia evangélica, a la que deberíamos de darle mucha más importancia. Avancemos al otro concepto, digo, porque ya, bueno, edificar, esta es una idea bien clave en el apostolado de Pablo, en la eclesiología paulina. Oikodomén, que es el verbo, está compuesto de oikos, casa, y demei, que es construir. Y pues es de donde viene domo, ¿verdad? Y se traduce por construir y edificar. En Pablo no se encuentra más que el significado metafórico y teológico de esta palabra. Es decir, para Pablo, edificar es el objetivo de todo lo que tenemos que hacer. Toda la obra del Espíritu es edificar el cuerpo de la iglesia. No destruir, edificar, construir. Es la base verbal de su eclesiología. Estamos
para edificar el cuerpo de Cristo. Avanza. Dale, esto ya lo encierra. Oikodome, que es construcción, se encuentra 15 veces en Pablo, tan solo 3 veces en el resto del Nuevo Testamento. O sea que de las 18 veces que la palabra construcción aparece en el Nuevo Testamento, 15 pertenecen a Pablo. Estamos ante un concepto muy paulino de su idea de la iglesia. La teología de la iglesia como cuerpo que tiene a Cristo por cabeza le permite a Efesios afirmar que los bautizados son una edificación que crece para formar un templo en el Señor, una morada de Dios. Oikodome toma el sentido de construcción en curso. Es decir, la iglesia no ha sido edificada, está siendo edificada. Viene siendo edificada desde su origen. Ahora nosotros estamos participando con nuestro particular ministerio y servicio a esa edificación, a esa construcción en curso del cuerpo de la iglesia. Para Pablo, esta idea es clave, tanto que va a revisar y nos va a plantear hasta los materiales con los que podemos edificar, ¿verdad? Es interesante cómo Pablo le da desarrollo a esta palabra en sus escritos. Esta es otra palabra clave de origen antiguo testamentario: la elección. Ya es un concepto que encontramos en el Deuteronomio, en el Éxodo. La teología del Antiguo Testamento está fundamentada sobre el tema de la elección. En los 70, que es, ya dijimos, la versión griega del Antiguo Testamento, el tema de la elección concierne al pueblo escogido por Dios entre todas las naciones para que sea su pueblo particular. Es aplicada también al rey, es aplicada también al templo, la elección. Pero la elección no supone preeminencia, supone responsabilidad. No es que somos elegidos para ser una élite. No, somos elegidos para llevar a cabo una tarea. La elección no es algo a lo que yo apelo para fundamentar una especie de superioridad. No, la elección es un tema que se aborda para entender nuestra responsabilidad. El Deuteronomio subraya la gratuidad de esa elección, lo cual nos indica que no puede haber valer ningún mérito. Uno de los títulos que tendrá Cristo es el elegido, eclectos. Dale. Dale. Esto lo vamos a ver en la carta. Aquí está. La elección es, por tanto, es el fruto de una libre elección de Dios. Eso es de destacarlo. La elección es una libre decisión de Dios, debería ser aquí. Son los más débiles a los que Dios ha elegido. Hemos sido elegidos en Cristo, dirá Efesios 1:4. Dale. Aquí en Romanos 9:11 es un apartado que voy a dejar
para desarrollarlo más adelante, porque es uno de esos bloques tan complicados en la teología paulina y que casi nadie le entra al tema de la elección de Israel. El tema de Israel. Israel elegido. Vamos a trabajar más adelante en la carta de Romanos este bloque. Es un segmento muy particular que va del 9 al 11 y que ha dejado correr mucha tinta. Bueno, voy a presentarles la manera como yo he llegado a entender este tramo sobre la elección de Israel en el corazón de Dios. Démosle. Bien, aquí viene el tema de la escritura. Hay una afirmación paulina que a veces ha generado confusión. La escritura mata, mas el espíritu da vida. La escritura también se traduce por letra. La letra, de hecho, en griego es grafé, y es la misma palabra para escritura y para letra. La escritura mata, mas el espíritu da vida. Y esto ha sido malentendido por quienes creen que estudiar afecta la obra del Espíritu Santo, o por aquellos que no han sabido entender la dinámica de la letra. La escritura, grafé, epístola, epistole, letra, grama. Para Pablo esto va a ser muy importante, porque la escritura, y capten esto por favor, la escritura es el esfuerzo de poner por escrito el propósito de Dios. Pero cuando la escritura se desvincula del propósito de Dios, del espíritu, digamos que toda escritura tiene un espíritu. Toda escritura quiere gestionar una intención de Dios o un propósito. Nunca la escritura es el fin en sí mismo, no. Siempre se escribe para que algo se haga. Eso se le llama el espíritu de la letra. Aquello que perseguimos. Cuando se hace una ley, por ejemplo, no se quiere hacer una ley, se quiere lograr un estado de cosas. Lo que se quiere hacer es modificar, implementar, potenciar, desarrollar algún aspecto de la vida humana. Y para que eso sea efectivo, se escribe el programa, la ley, el proyecto, lo que sea. Y entonces esto estará al servicio del propósito que queremos alcanzar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Permítame. Que hay un momento que la escritura se hace letra. ¿Qué queremos decir con eso? Que la escritura se desliga de su espíritu y se convierte en un ente independiente, un ente que es el fin de sí mismo. Ya no está la escritura al servicio de algo, sino ya la escritura es principio y fin de todo. Ahí
convertimos la escritura en una letra que mata. ¿Me entienden esto? Cuando Jesús recrimina en Marcos, dice Marcos 2, Marcos 2:23. ¿Están ahí? Un sábado en que Jesús cruzaba por los sembrados, sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? ¿Y por qué no es lícito? Porque lo prohíbe la ley, la escritura. Pero esa escritura puede ser espíritu, puede ser letra. ¿Ya? Entonces, Jesús le respondió: nunca habéis leído, refiriéndose a la escritura, lo que hizo David cuando tuvo necesidad, cuando él y los que lo acompañaron sintieron hambre. Aquí está el propósito. ¿Ya? ¿Qué hacer cuando tenemos una necesidad? El tema de la necesidad y el tema de la prohibición. ¿Por qué se prohibió trabajar en sábado? Ese es el espíritu. La prohibición obedece a una intención. Y claro, la intención es que la persona tenga una vida digna, que pueda descansar, que pueda tomarse un tiempo para recordarse que es persona, que es imagen de Yahvé, porque Yahvé descansó el séptimo y el hombre, como su imagen, descansa también el séptimo para saber que no es un esclavo. Entonces, el mandato no es para guardar un día. El mandato es para guardar la dignidad humana. ¿Entienden esto? Pero cuando yo tomo la escritura y la convierto en objetivo, en propósito de sí misma, entonces ya la hice letra que mata. ¿Me explico en esto? Y ya no en escritura que da vida. Y la escritura está al servicio de la vida, no de dogmas. La Biblia no nos fue dada para hacer doctrinas. Ojalá entendiéramos eso. La Biblia nunca nos ha sido entregada para que formemos dogmas. La escritura nos ha sido dada para que el ser humano desarrolle una vida de acuerdo al corazón de Dios. Una vida plena, una vida digna. Una sociedad de shalom, de justicia, de paz. No, la Biblia no es un libro para estar probando o no doctrinas. La Biblia ha sido dada para empujarnos a una vida que refleje que soy imagen de Dios. Pero la convertimos en letra, y al convertirla en letra, lo que extraemos son doctrinas y nos volvemos esclavos de doctrina, no importa las que sean. Y se pueden sacar doctrinas si quieren, pero no es el objetivo. No es la visión de Dios. Es una sociedad que refleje a Dios. Esa es la idea. Pero hoy tenemos doctrina por aquí, a todos los colores y gustos.
y la vida humana deteriorándose. Entonces nos preguntan, miren, ¿y ustedes qué son en Betania? ¿De esta o de esta? No. Nosotros, ustedes ven que aquí a nadie les hemos inducido a una escuela de dogmatismo. Porque no vamos a encerrar la Escritura en una camisa de fuerza doctrinal como hacen la gran mayoría de iglesias. A ella hay que darle libertad por el Espíritu para estudiarla de cara a promover la vida humana que refleje la gloria de Dios. ¿Comprenden esto, hermanitos? Avancemos. Dale, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí ya, ahí lo que yo dije ahí ya resume todas esas páginas. Oye, ponérselo. Porque estas personas tenían que salir a las 5 y salían a tal hora, un ejemplo. Y sacamos datos, ¿verdad? Pero, bueno, yo le dije a la de talento humano, mira, aquí, o sea, yo no sé qué es lo que Dios quiere con esa gente y hay que darlo, lo incumplimos y hay que darlo. Y de esa misma agencia nos pusieron una multa como de $5,000. Pero por haber hecho esa acción que nosotros hicimos en devolver, nos liberamos de la multa. Entonces era así como que yo podía haber decidido no nos lo paguemos, porque Sí. pues sí, pero más adelante íbamos a sacar el doble de lo que dimos. Entonces no es solo quedarnos con lo que nos llega, igual que la palabra, ¿verdad? O sea, bueno, ahorita hay una iglesia que está ya haciendo el manual de ministerio para el 2026, porque a mí me hicieron unas preguntas, ¿verdad? O sea, se basan en función a la escritura, pero con algo, una norma. O sea, si no lo cumple, está fuera del espíritu. Bien, Sí, es bien complicado, distinto, así sí. es. Así es. Quiero terminar la lectura de Marcos para que entiendan este sentido antes de pasar a la siguiente. Jesús establece un principio en el 27 y añadió: el sábado ha sido instituido para las personas y no las personas para el sábado. La escritura es para la vida humana y no la vida humana para las escrituras. Este es un principio que tendríamos que retomar, porque nosotros hemos convertido la Biblia en la norma suprema, como que fuera un código celestial bajado. No. La Biblia fue dada por el Señor para que la sociedad que vivimos se parezca a Él. A Él. No vamos en nombre de la Biblia a matar, a injuriar, a difamar, a condenar, a atropellar, como lo ha hecho la religión siempre. Toma la Biblia y la usa como base para pararse y atropellar la vida de los demás. Eso hicieron los que llegaron a los Estados Unidos. Eso hicieron los españoles que vinieron a América Latina. ¿Cómo le llamaban? Los peregrinos. En Estados Unidos, los peregrinos. Y eso hicieron los españoles cuando vinieron a América Latina. Atropellar la vida en base a las escrituras. Y eso se sigue haciendo hoy. Hay un libro, creo que ya lo tenemos en PDF, ¿verdad, Brian? Recuerdo que lo mandaste, me lo mandas, quiero compartirlo en el grupo, de Pablo, El uso político de la Biblia. Es un trabajo de Rafael Aguirre.
un trabajo muy excelente de cómo la Biblia se ha usado para promover los más nefastos regímenes de muerte en diferentes países del mundo. Él trabaja algunos casos en particular y ustedes lo podrán ver. El que una autoridad, el que un presidente apele a la Biblia no significa nada. No es que porque, tenemos una plaza de la Biblia, eso no sirve de nada, ni dice nada. Que tenemos un día nacional de oración, tampoco dice nada. Entre más bañemos de religión una política, más debemos dudar si realmente es de Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué? Si las cosas son como Dios quiere, yo no tengo necesidad de estar justificándome religiosamente. ¿Verdad? La justicia, la búsqueda de la justicia es en sí misma sello de divino y no necesita de textos bíblicos para justificarse. Hacer justicia, eso es divino. No necesita Biblia para eso. ¿Me entiende? Entonces, nosotros los evangélicos hemos cometido un grave error con la Biblia. Y ese grave error daña la Biblia y daña la vida. Porque hemos hecho de la Biblia algo que ella no es. Y al no ser ella eso en que la hemos convertido, ella no puede cumplir su labor. La hemos convertido en un manual que rige la vida humana. La hemos convertido en algo que a lo que debemos regirnos al pie de la letra, así lo decimos, como que fuera una ley. Y al convertir la Biblia en eso, han pasado dos cosas. Primero, la estamos leyendo mal. Y estamos sacando de la Biblia cosas que ella no nos quiere decir. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tomo la Biblia como ley, le estoy exigiendo que me norme realidades de mi presente. Que ella se convierta en una norma, así lo decimos, en una norma que norme mi presente. Ella no puede hacer eso. ¿Por qué no puede hacer eso? Ella no puede hacer eso porque el mundo en que ella nació no es el mundo en el que vivo yo. Y entonces, si nos atenemos a la letra de la Escritura, esto fuera un caos. Apeguémonos a lo que dice la Biblia sobre las mujeres. Apeguémonos. Apeguémonos a lo que dice la Biblia sobre la menstruación de las mujeres. Casi que sería un insulto hoy. Apeguémonos a lo que dice cuando han tenido un parto. Apeguémonos a lo que dice sobre las relaciones sexuales. Apeguémonos a los flujos seminales de los varones según la Biblia. No podríamos. Sería
Bueno, apeguémonos a los que dice sobre quiénes pueden ser sacerdotes o siervos de Dios en el templo. Habría una cantidad de gente que no podría aspirar a ser un funcionario de la iglesia, un pastor de una iglesia, por defectos físicos. Un visco, por ejemplo, un cascorbo, alguien, un enano, no podría. Hay una serie de exclusiones, una serie de condiciones que excluyen quienes pueden servir a Dios y quienes no pueden servir a Dios. La Biblia, en ese sentido, representa valores muy diferentes a los que regimos hoy. Porque hoy un valor es la inclusión, ¿verdad? Gente con un defecto físico, tienen las empresas una obligatoriedad de tener un porcentaje de personas porque hay que incluirlos a todos, ¿verdad? Pero la Biblia nada que ver. La Biblia le da en la nuca, ¿verdad? A ese niño que se le quedó trabado un testículo y solo le bajó uno o no le bajó nada, fuera del ministerio. No puede estar en el ministerio. Lo dice la Sagrada Escritura. Claro, si la tomo como letra, en virtud que es escritura y no es letra, es que hoy tiene relevancia porque puede ser interpretada, ¿ya? Puede ser reentendida. Y a pesar de ser libros tan antiquísimos, siguen siendo palabra de Dios y los interpretamos al tiempo presente, pero no como letra, sino como estas escrituras cumplen su propósito en el siglo XXI, un trabajo hermenéutico. ¿Me comprenden esto? O sea, si alguno de ustedes, su hijo está de malcriadote, berrinchudo, y la ley lo obliga al papá y a la mamá a traerlo aquí al patio, pastor, mire, este niño se me está portando mal, y tuviéramos el ministerio de piedras, un grupo de hermanos y hermanas que siempre esté trayendo piedras y que tengamos piedras aquí, que siempre esté bien lavadita, ¿verdad? Y que cada vez que apedremos un bicho por el mercado y lo matemos a pedradas, que ese ministerio se encargue de lavarlas y va con jabón y tenerlas otra vez listas para la siguiente administración, ¿va? Porque eso dice la Biblia. Sáquelo. Si ha salido rebelde, sí hay solución, no se preocupe, tráiganlo. El ministerio de piedras se encargará de esto, ¿va? Será dirigido por el más piedra de la iglesia. No podríamos, si queremos que la Biblia responda de manera literalista a todas las complejidades del siglo XXI, no podríamos. No se podría. La Biblia ya hubiera caducado, ya hubiera, como decimos, ya hubiera perdido actualidad. La Biblia ya estaría desactualizada, desfasada. Porque el mundo en que ella nació y quiso ser relevante ya no es nuestro mundo hoy. Sí, allí mismo dice, a la iglesia que está en Corinto. Y nosotros, ¿cómo pues? La que está en Roma. Y nosotros, ¿cómo si estamos ahí? Ahí lo dice, si lo tomáramos a la letra, pues. Pero como sabemos que es escritura y por tanto debe responder al Espíritu, es que la volvemos a leer ahora en la intención de Dios de cómo es escritura, que en otra época se vivió de una manera, hoy la podemos vivir de otra manera. Es así que el tema del Espíritu se vuelve vital en Pablo. Para Pablo el tema del Espíritu, espíritu neuma, de donde viene neumático. Bueno, aquí está, neumáticos,
que significa espiritual. Un neumático es un espiritual. Así que cuando vaya a comprar un neumático, diga, vengo por un espiritual, diga. Si no le entiendes, que no anda en el espíritu de esa gente. ¿Verdad? De los 146 empleos de esta palabra en el Corpus Paulino, solo algunas expresiones designan sin ambigüedad al Espíritu de Dios. Sin embargo, no se puede deducir que en todas las demás se refiera al espíritu humano. Entonces, hay que saber ir distinguiendo en cada texto, porque la palabra es la misma, neuma, pero a veces no sabemos si se refiere al Espíritu de Dios o al espíritu humano. El contexto define en cada vez, en cada ocasión, de qué está hablando Pablo. Si de la manera espíritu para referirme al hombre o la manera espíritu para referirme a Dios. Pero para Pablo la clave de la vida nueva, de la vida de Cristo, es el espíritu. Vamos a destacar en Pablo que el espíritu es la piedra angular de su teología. Es en virtud del espíritu que él llegó a comprender a Jesús como el Mesías. Y es en virtud del espíritu que podemos ir recibiendo comprensiones de fe en el camino de la vida cristiana. Pero el espíritu como una experiencia permanente. Pablo distingue dos momentos. Solo quiero aclarar eso, porque creo que es clave. Siempre ha existido en la historia de la iglesia esta cosa que se habla de una experiencia segunda del Espíritu, ¿verdad? Siempre ha habido esta preocupación de que se necesite como una segunda, un reforzamiento. Los pentecostales, cuando aparecieron y quisieron explicar lo que ellos recibieron en la calle Azusa, ellos le llamaron a eso el bautismo del Espíritu Santo, y le siguen llamando hasta hoy el bautismo del Espíritu Santo, como una experiencia de la gracia de Dios que tenemos de su Espíritu y que nos permite comprender cosas que no comprendíamos. Luego llegaron los nuevos pentecostales y ya no le llamaron a eso el bautismo del Espíritu, le llamaron la unción, que hasta hoy sigue siendo el tema para referirse a eso, la unción. Ahora, en términos bíblicos y en términos experimentales, tenemos que reconocer dos cosas. Y yo desde niño lo supe cuando yo miraba a los hermanos pentecostales, que algo le sucedía a ellos cuando tenían una experiencia que en el campo de iglesia mío particular, del cual yo venía, pues no lo teníamos. Pero yo los miraba, que ellos tenían algo que los cambiaba, algo que les daba un plus, una cierta destreza, desenvolvimiento que nosotros no teníamos. Yo nací en la Misión Centroamericana, ahí crecí, y uno de los que llegó a ser pastores renombrados en la iglesia, en la Misión Cristiana de Lynn, era de la Centroamericana, ahí donde nos congregábamos nosotros. Y un día esta persona
Era un joven de los nuestros ahí, que llegaba todos los sábados a estar chistando y haciendo ahí las dinámicas y qué cosas, va. Pero un día apareció, un sábado de repente apareció. Y dijo, quiero tener unas palabras, dijo. Y de repente se paró y nos empezó a dar una gran arrastrada. ¿Va? Ustedes son piedras frías. No salen ni a evangelizar, cobardes. O sea, nos pegó una gran levantada. Por eso es que el mundo no cambia. Inútiles. Entonces, bueno, nos pegó una gran devanada. ¿Va? Y estuvo nada más un par de sábados, de ahí se fue porque la iglesia no era un escenario que a él le propiciaba su nueva experiencia. Pero yo sí vi una cosa, yo vi que a él algo le pasó. Algo le sucedió. Que lo convirtió en un predicador fervoroso, en un predicador creativo, y que había algo que yo no podía negar que lo había potenciado, le había dado una cierta autoridad. Claro, nos explicaron a través de sus escritos los pentecostales que eso era el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros respondimos como buenos estudiosos que eso era incorrecto. Y teníamos razón. Bíblicamente no se puede llamar a esa experiencia el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, nos encerrábamos en nuestra pureza conceptual, pero no nos explicábamos, vaya, está bien, no puede ser el bautismo del Espíritu, pero ¿qué es? ¿Qué es? Porque efectivamente algo pasó. Pues no respondíamos a eso porque lo que nos preocupaba era la pureza del concepto. Luego aparecieron los neopentecostales y nos explicaron que eso era la llamada la unción. Y así empezaron a entender muchos. Ahora, otra vez nosotros, cuando vamos a la Biblia, entendemos que no se puede llamar la unción. En la Biblia eso no es la unción. Si nos atenemos al concepto unción, al vocablo unción en la Biblia, eso no puede ser una unción. Porque la Biblia le va a llamar unción a otras cosas. Si nos atenemos al uso del término en la Biblia, pues no existe eso de unción para esto, unción para lo otro. A eso la Biblia le va a llamar dones, pero no la unción. Y nos encerramos otra vez en que bíblicamente eso no es la unción. Pero aunque teníamos la razón, otra vez, nunca pudimos explicar qué era eso que alguna gente recibía y que la convertía en alguien con muchas cosas muy extraordinarias. Yo les compartía hace un tiempo, solo voy a compartírselos una vez más en este marco, porque yo creo que sí tenemos el concepto bíblico para describir qué es eso. Eso que algunos hemos experimentado. Sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo cuando creímos. Eso yo lo he tenido claro desde siempre, conforme a la Biblia. Cuando creí su palabra, su evangelio en mi Señor Jesús, sé que recibí el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que nos hace nacer a Jesús. Pero también sé que habían cosas que yo no tenía en el mundo espiritual. Habían cierto desarrollo de
de capacidades, de comprensiones, de entendimientos en el mundo espiritual que yo no las tenía. Yo les he contado, ¿verdad? Experiencias concretas que yo no sabía cómo corresponder o responder a situaciones que se dan en el mundo espiritual que no me daba. Hasta que un día tuve una experiencia que se volvió en una experiencia continua con el Espíritu Santo. Y entonces me tuve que preguntar yo también, ¿qué es esto? Y yo, encontrando en Gálatas, yo entiendo lo que esto significa y quiero leer Gálatas 3. Gálatas 3 es una de esas cartas tan frescas del apóstol. Y en esta carta de Gálatas, el tema del Espíritu Santo es un tema clave para Pablo. Y dice él en Gálatas capítulo 3, ¿lo tiene? Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado después de que ante vuestros ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Primera pregunta. Primer juego de preguntas. Quiero que me respondáis a una sola cosa. ¿Habéis recibido, ojo el verbo, habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por creer en la predicación? Fíjese bien. Pablo entiende que al comienzo de la vida cristiana, ¿qué sucede en nosotros? Recibimos el Espíritu Santo. Cuando creímos, eso dice. Cuando creyeron. Y pregunta, ¿tan insensatos sois? Resulta que ahora comenzasteis por el Espíritu y termináis ahora en la carne. Ojo, ojo a esta pregunta. Porque el recibir el Espíritu nos permite comenzar, ¿ya? Comenzar el mundo de la vida cristiana, el mundo de la vida del Espíritu. Nos permite iniciar. La recepción del Espíritu es un iniciar la vida cristiana. Pero podemos comenzar por el Espíritu y terminar en la carne. ¿Qué necesito entonces? Y aquí viene esto de la segunda parte que decimos. ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. Y ahora viene el que os otorga, otra vez, el tema del Espíritu. El que os otorga el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por creer en la predicación? Ojo aquí, los verbos son importantes no solo por el verbo que usa, sino por el tiempo en que lo usa. Allá es habéis recibido, es tiempo pasado. Es decir, eso ocurrió en el pasado, en un momento del pasado de cada quien cuando creyó. Pero, para no terminar en la carne, es necesario continuar siendo, y aquí uso la traducción que el griego me da con mucha más claridad. La Jerusalén dice otorga el Espíritu. ¿Quién tiene otras versiones? Suministra. ¿Cuál es? La Reina Valera. ¿Alguien más? ¿La suya?
¿La misma? ¿Alguien anda a otra? Y suministra es la traducción correcta del término griego. Y a diferencia del versículo 2, donde el recibir está en pasado, aquí está en tiempo presente. El que os suministra. Lo que los hermanos pentecostales vivieron, los que han vivido muchas personas en esa experiencia posterior a recibir el Espíritu, eso le llama a la Biblia suministración. Y el verbo viene del ámbito militar. Los suministros que le son dados a un ejército para que continúe la lucha. Un ejército, y la historia lo demuestra, ha perdido batallas cuando deja de recibir los suministros. Balas, armas, cañones, alimento, ropa, botas. Es decir, todos los implementos y recursos que necesita para mantenerse en combate. Que si no los recibe, pierde la batalla. Entonces, Pablo tiene dos verbos y dos tiempos para hablar de la acción del Espíritu. Recibir cuando creímos y ser suministrados por el Espíritu siempre cuando creemos la palabra, o sea, por la predicación. La predicación es en respuesta a la palabra que el Espíritu Santo nos suministra. Entonces, esas experiencias que aún habiendo ya creído en Cristo Jesús, tenemos del Espíritu Santo, son suministraciones. Allí vienen envueltas capacidades, potencialidades, habilidades, destrezas espirituales que no tenemos o que deben ser renovadas o que deben ser reajustadas, porque los contextos de la vida humana van cambiando, se van creando nuevas necesidades y se requieren nuevas funciones. ¿Me entienden? La vida comunitaria no siempre va a ser la misma, porque la sociedad cambia y las necesidades comunitarias, eclesiales y sociales cambian, y el Espíritu necesita levantar nuevos suministros, nuevas capacidades, nuevas visiones, nuevos entendimientos, nuevos caminos, nuevas fronteras, y necesita potenciar a su pueblo para que responda a estas nuevas necesidades. ¿Y qué hace? Pues volver a derramar su Espíritu con suministros especiales que nos capacitan y nos habilitan para llevar a cabo la tarea a la que hemos sido llamados. ¿Entienden esto, hermanitos? Entonces, debemos estar siempre expuestos a la suministración del Espíritu de Dios. Porque hay funciones que van quedando enterradas porque ya no se necesitan. ¿Mande? Obsoletas. Y hay nuevas funciones, nuevas capacitaciones del Espíritu a la iglesia, y Él nos va suministrando. Y esa es la vida del Espíritu, vivir bajo la continua suministración del Espíritu Santo. El Espíritu es para Pablo la clave en todo. Caminen pues por el Espíritu, no hay otra manera. Lo que los evangelios van a llamar
seguir a Jesucristo, para Pablo su equivalente es caminar en el Espíritu. Tan importante es esta frase, porque es la equivalente a los evangelios. Caminar por el Espíritu equivale a seguir a Jesús en los evangelios. ¿Alguna pregunta, hermanitos? Brian. Y se podría decir que está más interesado el Espíritu en suplirnos a nosotros de lo que nosotros a veces estamos conscientes que necesitamos que Él nos supla, digamos, ¿verdad? O sea, porque a veces se dice o se piensa que uno tiene que hacer como un esfuerzo, ayunar, hacer un montón de cosas para alcanzar esos suplementos, digamos, ¿verdad? Sí. Y, o sea, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? No. Nosotros no alcanzamos por alguna especie de disciplina o piedad esta experiencia. Esta es siempre, como lo dice Hechos, de repente. Pero ¿qué es lo que hay? Lo que Pablo dice, lo hace por creer en la predicación. Es la palabra. Es la palabra. Ellos se quedaron en la teología de Lucas, obedeciendo a Jesús, y no salieron de Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo. El problema es que se pasaron, ¿va? Y ya nunca salieron de Jerusalén. Se les olvidó lo que venía. Y cuando lo reciban, salgan, porque van a ser mis testigos. Pero es lo que pasa. Una vez habiendo recibido aquello, queremos estar aquí siempre recibiéndola, haciendo lo mismo, copiando lo mismo, repitiendo lo mismo. No. La continua experiencia del Espíritu continuará dándose entre nosotros en la medida que cumplamos el propósito de recibir el Espíritu o su suministración. Porque cuando tenemos la experiencia del Espíritu en cualquiera de las facetas de recibirlo o ser suministrados, lo que viene consigo es una misión. El Espíritu es siempre una experiencia que me empuja a una tarea. No es aquello de que, ay, hermanos, yo he recibido al Espíritu y ya nos vamos poniendo gallones, ¿verdad? Con el tema de la elección, como que fuera una cosa que he alcanzado y esto me ha costado. He ayunado, he orado, y comenzamos a creernos los gestores de una gracia. No estamos entendiendo nada. El que ostente una acción especial del Espíritu en su vida, lo que tiene es un serio problema, diríamos, en el sentido de que debe entender que lo que ha recibido es una tarea, una misión. Que mire, yo estaba en el Espíritu y ya me desperté a las 3 de la mañana. ¡Oh, gloria! ¡Qué maravilloso! Y empezamos a exaltarnos como que no, tenemos que hacerlo con angustia. Dios mío, Padre, ¿qué quieres? Hermanos, el Señor se me manifestó y me ha dicho que haga esto, que vaya allá, que empiece aquí. O sea, la experiencia del Espíritu es un empujón de Dios a una dirección que a veces no nos va a gustar. Por eso necesitamos el empujón de Dios, porque a las buenas no vamos. Es que si fuéramos así por nosotros, no. Lo que pasa es que no queremos meternos ahí. Entonces el ser me manifiesta porque no hay otra manera de moverme. Quedarme, que vayas, te digo, y pum, me empuja. Va. Claro, yo siento el toque de Dios. Uy, me aventó y caí, hermano. Pues sí, pero no es un aventón para que vaya en la dirección que quiere. Pero si andando,
anda dando el testimonio de su aventón y no hizo nada, usted se ha perdido. No sé si me entiende esto. Esa experiencia del Espíritu es para que iniciemos. Eso dice Hechos. Ay, un tequilita, va. Gloria a Dios. Yo tengo Hechos de los Apóstoles. Toda vez que se manifiesta el Espíritu es porque quiere reorientar a una iglesia o a un personaje. Ahí está Pedro orando, ¿verdad? Y si quiere, hablando en lenguas, y lo que quiera. Pero el Espíritu le dice, mata y come. O sea, hay una experiencia y hay una tarea. La experiencia es para la tarea. ¿Y a qué se opone Pedro? ¿A la experiencia? No. ¿A qué se opone? A la tarea. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? No hacemos la tarea que quiere el Espíritu. Pedro, menos mal, obedeció a ¿cómo se llama? A regañadientes, pero ahí se fue. No sé qué vengo a hacer aquí, yo no entiendo, yo no comprendo qué quiere, pero ahí va. Ladrando, pero ahí va. Hasta que allá, por fin el Espíritu le abre el panorama. Y él dice, ya al final va, al final. Ahora entiendo, dice. Ahora entiendo. Entonces, para Pablo, el tema del Espíritu es la clave de toda la vida cristiana y de toda comprensión. Porque hay un verbo muy ligado al Espíritu que no sé si va a estar aquí. Quiero ver si lo plantea. Dale. Dale. Dale, esto todavía es antropológico. Dale. Bueno, aquí desarrolla siempre el tema del Espíritu Santo. Dale, tal vez aquí lo desarrolla, dale. Quiero ver si aparece la palabra revelación, dale. Hay muchas acciones del Espíritu, pero ¿ah? Revela, aunque aparece en medio de muchas, pero para Pablo, esto, la revelación como camino para comprender a Dios en nuestra experiencia, eso es clave para Pablo. Pablo no entiende, no hay manera de cómo podamos romper esquemáticos o dogmáticos sobre Dios y replantearnos nuevas comprensiones de Dios si no es por el Espíritu Santo. Y en esto necesitamos mucho porque la doctrina se ha convertido en una palabra última que nos dice cómo Dios es. Y la doctrina no es eso. La doctrina es, toda doctrina es temporal. Es una comprensión temporal de Dios. Responde a un momento del ser humano. Y a medida que los tiempos cambian, se tienen que replantear las ideas de Dios. La doctrina de la Trinidad, por muy bonita que parezca, tiene que ser replanteada por una idea, por una metáfora actual de Dios que nos haga sentir a Dios más cercano. Es más, la Trinidad, ¿quién la comprende? Dígame. ¿Qué iglesias? ¿Qué porcentaje de la iglesia tiene fundamentada su espiritualidad en la Trinidad? No, si ahorita, así como dijeron, el dogma de la Trinidad, a usted se lo quitan y usted no va a cambiar nada.
si ya mañana anunciamos, no creemos en la Trinidad, ¿qué va a cambiar? Nada. Porque en su esquema de vida no está cimentada la idea teológica de entender la Trinidad como inspiración de fe y de espiritualidad suya. Sí, usted cree en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu, pero por dinámica, por comprensión bíblica, pero no por articulación dogmática. De querer entender que usted conoce el credo el credo de la Trinidad, el dogma de la Trinidad como lo estableció Nicea, Éfeso, Constantinopla, Calcedonia. No, si ni sabe de esos concilios. Sabe del Padre por testimonio bíblico, sabe del Hijo por testimonio bíblico, sabe del Espíritu por testimonio bíblico, pero cómo se conjugan realmente no tenemos claridad. Y aunque el dogma de la Trinidad eso pretende hacer, pero lo hace de una manera tan conceptual, tan etérea, que no nos dice nada. Y creo que tenemos que hablar de Dios de otra manera. Bien, vamos a llegar hasta aquí, hermanitos. Caminar en el Espíritu, el gran desafío. Vamos a encomendarnos al Señor. Padre bendito, gracias por tu buena enseñanza, por tu buena palabra, por tu luz. Ayúdanos a acercarnos a la frescura con que el Espíritu siempre nos permite leer las Sagradas Escrituras. Escrituras que están al servicio de tus propósitos. Escrituras que como palabra de Dios permanece para siempre. Y por tanto, hoy nos puede iluminar como lámpara nuestro camino. Permítenos seguir conociendo paso a paso. En el nombre de Jesús, recibe lo que tu pueblo trae. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanitos.